Hay un tipo de traición que no es como un puñetazo, sino como un goteo lento, constante, que desgasta la piedra hasta que no queda nada. Y yo, que me creía fuerte, aprendí esa lección de la peor manera. Mi nombre es Maggie, y esta es la historia de cómo la persona a la que le di todo, mi hijo, me dejó sin nada. Pero para entenderlo, tienen que saber que la herida más profunda no vino de un extraño, sino de la gente que una vez acuné en mis brazos, los que ahora apenas me miraban a los ojos. Yo solo quería ayudar, y en el proceso lo perdí todo. Comentarios. 16 de marzo de 2026. Todavía hacía suficiente frío en el Estado de México como para ver el vaho de mi aliento, pero no tanto como para quedarme dentro. Recuerdo que estaba en el jardín quitando las últimas flores mustias de unas dalias que no aguantaron el invierno, cuando sonó el teléfono. Era Brian. Su voz era suave, casi demasiado cuidadosa. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» No había hablado con él en más de 3 semanas, lo cual no era inusual. Desde que se casó con Tiffany, nuestras llamadas se habían vuelto más cortas y distantes. Le dije que estaba bien, que me había mantenido ocupada con el jardín y ordenando las cosas viejas de Harold. Pero eso era una mentira. No había tocado el armario de Harold desde el funeral. Con solo el olor de sus chaquetas viejas me derrumbaba. Pero Brian no necesitaba saber eso. Has estado sola por un tiempo, ¿verdad? Dijo. Es que no me gusta la idea de que estés en esa casa tan grande tú sola. Me reí un poco nerviosa. He sabido apañármelas. Es silencioso, pero es mi hogar. Y entonces vino esa pausa, esa vacilación en su tono, la clase de pausa que te dice que lo que viene ya fue ensayado. Estaba hablando con Tiffany y bueno, creemos que tal vez deberías venir a vivir con nosotros por un tiempo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Vivir con ustedes? Vivir decir. Sería bueno para los niños. Te extrañan y tenemos esa habitación de invitados. No estorbaría, ¿sabes? No respondí de inmediato. Había algo en eso que se sentía extraño. No malo, solo inesperado. La última vez que los visité, Tiffany apenas me dirigió la palabra. Siempre estaba ocupada, siempre en algún otro lugar, siempre pegada a su teléfono. ¿Y Brian? Se veía cansado incluso en ese entonces, más delgado de lo normal, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Pero la idea de estar más cerca de mis nietos removió algo dentro de mí. Quizás estaba siendo tonta. Tal vez había dejado que mi soledad hablara más fuerte que mi juicio. Lo pensaré, le dije. Me quedé con esa idea por una semana entera. Caminé por mi casa vacía, pasé junto a las fotos familiares que acumulaban polvo, el viejo sillón donde Harold solía echar la siesta, las tazas de té que no había usado en meses. Pensé en las noches en las que cenaba para una sola persona y dejaba la televisión encendida para oír otra voz. Y entonces tomé una decisión. Empaqué una maleta, no todo, solo lo suficiente para una larga estancia. Dejé mi casa tal como la encontré, silenciosa, un poco triste, pero aún en pie. Conduje hacia el fraccionamiento de Brian, a un par de municipios de distancia, con el corazón pesado y una esperanza cautelosa. Cuando llegué, nadie salió a saludarme. Tiffany abrió la puerta después de que toqué 2 veces. No sonrió. «Llegas temprano», dijo, haciéndose a un lado. La casa olía a comida para llevar y pañales.
Los juguetes estaban esparcidos por el piso, el televisor a todo volumen, con una caricatura que no reconocí. Brian bajó las escaleras con el bebé en la cadera y me abrazó rápidamente, demasiado rápido. Los niños apenas levantaron la vista. Señaló la habitación de invitados. La vaciamos para ti. No está perfecta, pero es algo. Entré. No estaba vacía. Había cajas por todas partes, una lámpara rota en la esquina y un colchón inflable en lugar de una cama. No había espacio en el closet, ni un lugar para mis cosas. Aún así, sonreí. Pan servirá, dije suavemente. Pasé la primera noche acostada en ese colchón mirando al techo, escuchando los ruidos de una casa a la que no pertenecía. Me dije a mí misma que esto era temporal, que me necesitaban, que esto era lo que la familia hacía por los demás, pero no podía quitarme la sensación de que había entrado en algo que tenía todo que ver con ellos necesitando algo de mí y nada que ver con mi soledad. No lo sabía aún, pero acababa de entrar en una traición lenta y silenciosa. La clase de traición que no te rompe de golpe, sino que te va destrozando día a día hasta que no te queda nada que dar. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños silencios y sutiles desaires. Traté de ser útil. Me ofrecí a cocinar, a limpiar, a cuidar a los niños mientras Tiffany se la pasaba pegada al teléfono o desaparecía en el segundo piso por horas. Pero nada de lo que hacía parecía salir bien. Tiffany apenas me miraba. Y cuando lo hacía, su expresión flotaba entre la cortesía forzada y una irritación silenciosa. Brian siempre estaba ocupado, ya sea trabajando hasta tarde, dando vueltas por la cocina en llamadas telefónicas tensas o retirándose al garaje con una cerveza en la mano. Le pregunté una vez si todo estaba bien y me dio una media sonrisa que no le llegaba a los ojos. Solo estamos un poco agotados, mamá. Ya sabes cómo es. 2 niños, las deudas, el trabajo, es mucho. Asentí. Sí sabía cómo era. Yo lo crié en años más difíciles que estos y con mucho menos, pero no dije eso. Solo seguí sonriendo, ofreciéndome a ayudar de cualquier forma que pudiera. Una mañana, Tiffany me detuvo en el pasillo. Oye, ¿te importa no usar la lavadora durante el día? La cuenta de la luz ha estado muy alta. Parpadeé. Claro, no me di cuenta. Solo puse una carga. Está bien, me interrumpió, alejándose antes de que pudiera terminar. Otra vez, suspiró de forma audible cuando dejé la luz del baño encendida demasiado tiempo. Después fue la calefacción, luego el agua. Cada gesto que hacía, doblar la ropa de los niños, barrer el piso, incluso comprar los víveres, parecía ser recibido con un juicio silencioso. Y luego vinieron las cuentas. Brian lo sacó a colación como si fuera algo casual durante la cena, con los niños medio dormidos en la mesa. Sé que es un poco incómodo, dijo, evitando mirarme a los ojos. Pero las cosas están apretadas en este momento. Si pudieras tal vez ayudarnos con la hipoteca, solo hasta que nos recuperemos, te lo agradecería mucho. Lo miré atónita. Claro, dije casi de forma automática. Solo dime cuánto necesitas. Usé mis ahorros esa misma semana. Transferí lo suficiente para cubrir la mitad del pago mensual, pensando que sería algo de una sola vez. Pero al mes siguiente me volvió a preguntar. Y al siguiente se volvió algo esperado, no una petición. No protesté, quería ayudar. Me dije a mí misma que eso es lo que las madres hacen, pero muy en el fondo empecé a sentir que se había cruzado una línea. No por la petición en sí, sino por la frialdad con la que la recibían. Empecé a ver cosas que no había notado antes.
El teléfono de Brian vibrando hasta altas horas de la noche, el rápido cambio a otra página en su computadora cuando pasaba detrás de él en la barra de la cocina, las bolsas de compras de Tiffany de tiendas que sabía no eran baratas a pesar de sus constantes quejas por dinero. Y siempre, siempre esa tensión que parecía flotar en el aire como la humedad, pesada, invisible y sofocante. Una tarde preparé un asado, el tipo de asado que a Brian le encantaba cuando era pequeño. Puse la mesa, incluso doblé las servilletas, como solía hacerlo en casa. Pensé que tal vez esta sería una forma de conectar, de suavizar las asperezas. Pero Tiffany no bajó hasta que ya habíamos comido. Miró el plato vacío que le había guardado. Me miró y dijo: «La próxima vez solo pregunta, no como carne roja». No tocó la comida, solo agarró una barra de proteína de la alacena y subió de nuevo. Me quedé sentada en la mesa mucho después de que todos se habían ido, mirando el asado intacto, escuchando el zumbido de lavaplatos al fondo. No me querían allí. Era útil, una cartera, una niñera, una sirvienta. Y aún así me quedé. Porque los amaba. Porque todavía pensaba que podía hacerlo funcionar. Pero las paredes ya se estaban agrietando. Y yo no me había dado cuenta de lo poco que me veían. El momento que lo destrozaría todo estaba a la vuelta de la esquina. Y vendría de la boca de la única persona que siempre me había hecho sentir invisible. Sucedió un jueves. Los niños estaban de mal humor ese día. Demasiado tiempo frente a la pantalla, muy poco aire fresco. Tiffany apenas había salido de la recámara y Brian había estado pegado a su computadora en la cocina desde temprano en la mañana. Pasé la mayor parte del día calmando berrinches, limpiando jugo derramado y doblando ropa que no era mía. Para la cena estaba agotada. Hice un guisado de pollo, de esos que alcanzan para toda la familia y sobran para el día siguiente. Puse la mesa como siempre, los llamé a todos y traté de fingir que esto era normal, que yo pertenecía. Tiffany se sentó frente a mí, revisando su teléfono entre bocados. Brian masticaba en silencio, con los ojos fijos en la pantalla de su computadora. Los niños peleaban, picoteaban su comida y finalmente se levantaron antes de terminar. Tratando de hacer conversación, dije suavemente: «¿Saben? Si todos nos sentáramos a comer más a menudo, tal vez los niños comerían mejor». Tiffany no levantó la vista. Brian se aclaró la garganta. «Solo estamos un poco abrumados, mamá». Fue entonces cuando Tiffany levantó la cabeza. Su voz era plana, pero con algo afilado por debajo. Siempre haces pequeños comentarios, Maggie, como si no supiéramos cómo manejar nuestra propia casa. Parpadeé. «No lo quise decir así, solo...». Me interrumpió, dejando el tenedor con un ruido fuerte. Hablas mucho para alguien que en realidad no contribuye lo suficiente, como para dar sugerencias. Las palabras cayeron como una bofetada. El aire pareció salirse de la habitación. Brian no dijo nada, solo miró su plato. Los miré a ambos, paralizada. Mis manos temblaban debajo de la mesa. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Porque en ese momento me di cuenta de algo que había estado negando por semanas.
Yo no era parte de esta familia. Yo era una carga disfrazada de ayuda. Un lugar que ocupar hasta que pudieran volver a respirar. Alguien a quien usar, no alguien a quien honrar. Me levanté sin terminar mi comida. Llevé mi plato al fregadero y lo enjuagué en silencio. Mi corazón palpitaba en mi pecho mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación improvisada que me habían dado. Me senté en el borde del colchón y miré al suelo por un largo rato. Esa noche no dormí. Pensé en todos los años que sostuve a Brian en medio de tormentas emocionales. En las noches que pasé con hambre para que él pudiera comer. En los sacrificios que hice sin que nadie me los pidiera. Y ahora no contribuía lo suficiente. Después de pagar la mitad de su hipoteca, cocinar sus comidas, limpiar su casa, amar a sus hijos, todavía no era suficiente. A la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. El silencio en el desayuno era espeso. Tiffany evitó mi mirada. Brian actuó como si nada hubiera pasado. No hablé, no podía, no sin llorar, y no les daría eso. Así que volví a la habitación, cerré mi maleta y comencé a doblar la poca ropa que había sacado de mi casa de verdad, la que nunca debía haber dejado. Y entonces lo vi. Fuera de la puerta de la recámara, apoyada contra la pared del pasillo, mi maleta, ya empacada, ya esperando. Como si ellos lo supieran, como si esto se hubiera decidido por mí en el momento en que Tiffany pronunció esas palabras. Una parte de mí se rompió, pero otra, la más profunda, se endureció. Se había acabado. Todavía no lo sabían, pero estaban a punto de perder algo más que su sirvienta, su niñera sin sueldo, su fondo de emergencia. Estaban a punto de perder a la única persona que habría hecho cualquier cosa para protegerlos. Y me aseguraría de que sintieran esa pérdida en cada centímetro. No me despedí. Quería hacerlo, al menos de los niños, pero no pude obligarme a despertarlos. Eran inocentes en todo esto. Ellos no eligieron tratarme como si fuera desechable. Pero sabía que si veía sus ojos soñolientos y sus pequeñas manos buscando un abrazo más, no sería capaz de irme. Así que no lo hice. Dejé una nota en la barra de la cocina. Gracias por la estancia. Saqué mi maleta por la puerta principal justo después de que saliera el sol. Nadie se dio cuenta. Nadie me detuvo. Brian no bajó las escaleras. Tiffany no se asomó desde la recámara. El silencio de esa casa confirmó todo lo que ya sabía. Mientras me alejaba, el camino por delante se difuminó por las lágrimas que intentaba no derramar. No porque me arrepintiera de irme, sino porque me arrepentía de haber pensado que pertenecía. Llegué a mi propia entrada poco después de las 8. La casa se erigía como una promesa olvidada, un poco caída, un poco polvorienta, pero aún mía, todavía esperándome. Abrí la puerta principal y me golpeó el olor a aire viejo y a tiempo. La clase de silencio que hacía eco. Caminé de habitación en habitación, tocando los muebles como si pudieran desaparecer bajo mis dedos. Mi foto de boda con Harold seguía en la chimenea. Nuestra cama seguía tendida. Las últimas sábanas en las que durmió él seguían dobladas con cuidado. Mis pantuflas estaban exactamente donde las había dejado. Y de repente me sentí tonta por haberme ido, por haber pensado que podía encontrar consuelo en otro lugar. Antes de desempacar, me senté en la mesa de la cocina y abrí la aplicación de mi banco. Desplacé la pantalla hasta las transferencias automáticas, las que había configurado para cubrir parte de la hipoteca de Brian y Tiffany. Las miré, con el corazón latiendo con fuerza. Luego, presioné cancelar, una por una. Clic, clic, clic. Y me quedé allí por un largo rato, escuchando cómo el silencio se asentaba a mi alrededor como una manta.
Esa tarde recibí un mensaje de Brian. Oye, solo quería ver si llegaste bien a casa. No respondí. 2 horas después, otro mensaje. Sé que las cosas se pusieron raras, pero tal vez podríamos hablar pronto. Todavía no dije nada. Cuando oscureció, el teléfono sonó. Lo dejé sonar hasta que se cortó y lo mandé a buzón. No había una disculpa. No había un reconocimiento de las palabras de Tiffany. Solo había preocupación porque su red de seguridad se había ido. Calenté una comida congelada y me senté en mi propia mesa por primera vez en meses. No comí mucho, pero tragué cada bocado con la clase de orgullo que no había probado en años. Pensaron que podían desecharme como un sofá viejo, demasiado desgastado para ser útil. Pero habían cometido un error. Pensaron que me quedaría callada. No tenían idea de lo que les costaría perderme. Y yo apenas empezaba a darme cuenta del valor que habían pasado por alto. La próxima vez que supiera de ellos, no sería un simple mensaje de texto, sería un grito desesperado de ayuda. La primera semana en casa se sintió como despertar de un sueño largo y doloroso. Limpié cada habitación de arriba a abajo, no porque lo necesitara, sino porque yo lo necesitaba. Tenía que reclamar el espacio, recordarme a mí misma que existía fuera de sus expectativas, que tenía una vida antes de convertirme en su solución. Pero incluso con las ventanas abiertas y el sol calentando los pisos, el silencio era pesado. Extrañaba a los niños, sus risas, sus pequeñas manos tirando de mi manga, extrañaba sus preguntas desordenadas y sus abrazos inesperados. No extrañaba las miradas de Tiffany, ni la pasividad de Brian, pero los niños, eso me dolía. Unos días después les compré un regalo. Ya sé lo que están pensando. No se lo merecían. Tal vez no, pero los niños sí. Ellos no tenían idea de lo que sus padres habían hecho. No tenían idea de lo que se había dicho a puerta cerrada, o de lo que se sentía ser desechada por tu propio hijo. Así que pedí 2 iPads nuevos, les precargué juegos educativos y aplicaciones de dibujo, y agregué un estuche de piel suave a cada uno. Azul marino para Jake, verde bosque para Liam. Los envolví con cuidado. Escribí una nota a mano y pagué extra para que llegaran al día siguiente. La nota decía: incluso cuando estoy lejos, siempre estoy aquí. Con amor, abuela. No hubo respuesta de Brian. Ni un mensaje, ni un gracias. Por supuesto, nada de Tiffany. Pero sabía que habían recibido los paquetes. Tenía la confirmación del rastreo. Una semana después, vi a los niños en una historia de Instagram de Tiffany. Estaban jugando en los iPads, sonriendo de oreja a oreja. Tiffany no me había etiquetado. No me había mencionado, pero vi las sonrisas. Eso fue suficiente por ahora. Luego vino el silencio de nuevo. Me ocupé con rompecabezas y libros y largas caminatas alrededor de la cuadra. No lloré, no en voz alta, pero cada vez que pasaba por el pasillo donde la chamarra de Harold todavía colgaba, sentía como mi garganta se cerraba. Y entonces, una noche, de la nada, me desperté con una sensación extraña en el estómago. Algo me dijo que revisara mis finanzas. No había pensado mucho en eso desde que cancelé las transferencias. Pero, de todas formas, inicié sesión en mi banco y no encontré nada fuera de lo común. Lo que sí me llamó la atención fue una alerta de correo electrónico de 2 meses antes. Una que no había abierto en el caos de la mudanza. Era de mi banco.
una notificación de un gran retiro que Brian había hecho. Dinero que no se había ido a la hipoteca. Mi corazón se aceleró. Busqué más a fondo. Saqué los estados de cuenta viejos. No estaba segura de lo que buscaba, pero sabía que algo estaba mal. Los números no coincidían. Había cargos repetidos de una compañía que no reconocía. Algo con un nombre vago. La busqué en Google. Era un sitio de apuestas. Me quedé mirando la pantalla atónita. Más de una docena de cargos repartidos en semanas. Cientos de pesos cada vez. A veces con días de diferencia. Todo mientras yo estaba bajo su techo. Todo mientras él me decía lo apretadas que estaban las cosas. Mientras me dejaba ser humillada por su esposa. Mientras yo pagaba sus deudas. Mientras yo pagaba sus deudas. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Él no solo me usó, me mintió. Él no solo me usó, me mintió. No solo por omisión, sino con pleno conocimiento de que estaba canalizando mi dinero a un agujero del que no podía salir. Me golpeé como omisión. No solo me usó, me mintió con partición con el aluda. Y peor aún, ni siquiera pidió ayuda, lo escondió, lo enterró bajo una falsa cortesía y largos silencios. Lo enterró bajo una falsa cortesía y largos silencios. Y largos silencios. Y eso, no solo perna. Esa noche me senté en la sala, con las luces apagadas, el resplandor azul de la pantalla de la computadora proyectando sombras en las paredes. La resplandor azul de la pantalla de computadora proyectando sombras en las paredes. Pensé en todas las veces que creí que lo estaba ayudando, apoyando, salvando, y me di cuenta de que él me estaba dejando ahogarme para mantener su propia cabeza fuera del agua. Silo lo que entienden dostagoso momento, de nostrazo de la seagra. No lloré, no grité, solo me senté allí. No lloré, no ayudé. Senté allí y por primera vez en mi vida sentí algo que nunca había sentido hacia mi propio hijo. Sentí algo que nunca había sentido hacia mi propio hijo. Resentimiento. Es un tipo de gía. No el tipo afilado. No el tipo afilado. No el tipo afilado, sino el tipo lento y ácido que se come tus costillas. Sino el tipo comea y ácido. El tipo que viene de saber que tu amor fue convertido en un arma. Y supe en ese momento que nada volvería a ser lo mismo entre nosotros. A la mañana siguiente me desperté cambiada. No me sentía como yo misma. No la versión de mí que solía excusar, suavizar y mirar para otro lado. Me sentí más afilada, más fría, como si algo adentro finalmente se hubiera vuelto a alinear después de años de estar dislocado. No le envié un mensaje a Brian, no lo confronté. ¿Qué caso tenía? Solo lo negaría, lo minimizaría, culparía al estrés o a Tiffany o a la vida. Yo sabía cómo era ese baile. Había visto a Harold hacerlo con sus propios secretos, más veces de las que me importaba contar. Pero esto no era sobre Harold, esto era sobre mí. Abrí una nueva cuenta de ahorros ese día, una que Brian no pudiera tocar. Transferí todo lo que me quedaba. Cerré la cuenta anterior. Cancelé la tarjeta que una vez le había dado por si acaso.
Borré cada pago automático que tuviera su nombre. Luego, cambié las cerraduras de mi puerta principal. Sabía que era algo dramático, pero se sintió bien. Como un ritual, sellando el espacio entre la mujer que solía ser y la mujer en la que me estaba convirtiendo. Las llamadas comenzaron una semana después. Primero, solo era Brian. Mensajes casuales, solo quería saludarte, Mam, bien extraño los niños, pero escuché el filo en su voz. La tensión, no solo llamaba para platicar. Luego vinieron las preguntas. Oye, ¿te llamó el banco? Algo raro pasó con mi cuenta. Creo que hubo un error con la hipoteca. Quizás se te olvidó. No le respondí. Dejé que todas las llamadas se fueran a buzón. Los mensajes de texto se apilaron como deudas sin pagar. Tiffany dice que cambiaste de número. ¿Estás bien? Has estado actuando extraño. ¿Podríamos hablar? Por favor. No. No podíamos. Desde la distancia, vi cómo las grietas en su perfecta casita se hacían más profundas. Tiffany comenzó a publicar menos fotos. Cuando lo hacía, su sonrisa se veía cansada, forzada. La ropa de los niños se veía más vieja, los fondos más desordenados. El tono cambió. Pude darme cuenta de que el dinero se estaba agotando. Luego vino la verdadera señal, la que me golpeó como una reivindicación que ni siquiera sabía que quería. Una carta del banco, dirigida a mí por error o tal vez a propósito, ya que una vez había confirmado algo que apenas se entendía. Un aviso de inicio de proceso judicial de remate hipotecario. Miré la palabra mora como si estuviera escrita con fuego. Esa misma noche, Brian volvió a llamar. No le contesté. En lugar de eso, me mandó un mensaje. Sé que estás molesta, pero, mamá, necesitamos ayuda. Solo por esta vez, por favor. No había una disculpa. No había un reconocimiento del juego, de las mentiras, de la traición. Solo desesperación. Y lo admito, una parte de mí anhelaba arreglarlo, hacer que todo estuviera bien, ser la madre que llega, que salva el día, que se gana su valía a través del sacrificio. Pero esa parte de mí estaba muriendo, hambrienta por años de dar a un solo lado. En lugar de eso, me senté y escribí una carta. No para Brian, no para Tiffany, sino para mí misma. Hice una lista de todo lo que había dado, cada cuenta que había pagado, cada favor, cada viaje, cada comida, cada sacrificio. Luego debajo escribí, y aún así no fue suficiente. Esa frase me miró fijamente como un veredicto. Era la verdad, y finalmente me cansé de tratar de reescribirla. Estaban a punto de aprender cómo era la vida sin mí, y yo estaba a punto de aprender cómo era la vida cuando me elegía a mí primero. Físicamente, no fui casada, seguía caminando por las mismas calles, seguía comprando mis víveres en la misma tienda de la esquina, pero emocional, digital y espiritualmente me desvanecí. Cerré mi Facebook, bloqueé el número de Brian, cambié mi correo electrónico. Apagué las notificaciones de todo, necesitaba silencio. No el tipo de silencio pesado y doloroso con el que había vivido desde que Harold murió, sino un nuevo tipo. Un silencio limpio. El tipo de silencio que deja espacio para algo mejor. Comencé con algo pequeño. Una caminata cada mañana, solo 20 minutos por mi colonia, pasando por los mismos buzones y perros que ladraban y setos que había visto miles de veces antes. Pero ahora, con otros ojos. El aire se sentía más frío, más nítido, como si tuviera más verdad en él, como si pudiera cortar la negación. Luego me inscribí en terapia.
no porque estuviera rota, aunque tal vez lo estaba, sino porque necesitaba a alguien con quien hablar que no intentara manipularme, hacerme sentir culpable o exigirme algo. Lloré durante las primeras 3 sesiones. Hacía años que no lloraba frente a otro ser humano. Le conté todo sobre el egoísmo silencioso de Harold, sobre la distancia de Brian, sobre el desdén de Tiffany, sobre la vez que escuché a Tiffany burlarse de mi ropa con una amiga por el altavoz del teléfono, sobre las comidas por las que no me dieron las gracias, sobre la forma en que Brian me llamaba mamá cuando necesitaba algo y ma cuando no quería hablar, sobre cómo yo había pagado por su infancia, su universidad, su primer coche, su traje de boda y ahora su hipoteca, sin saber que estaba alimentando su adicción mientras me decían que no era suficiente. Mi terapeuta no dijo mucho, pero me miró. Me miró de verdad. Y de alguna manera eso fue todo. Después saqué mi vieja máquina de coser del ático. No la había tocado desde antes de que Harold se enfermara, cuando solía hacer disfraces para las obras de la escuela. La desempolvé, le puse aceite y comencé a coser de nuevo. Al principio, solo era para remendar. Toallas viejas, camisas desgastadas, pero pronto estaba haciendo bolsas de mano, delantales, mantas personalizadas para bebés. Abrí una tienda en línea, nada grande, nada ostentoso, solo mía. Y la gente compraba mis cosas. Desconocidos me mandaban mensajes de agradecimiento, pedían más, pagaban el precio completo, me decían que mis costuras les recordaban a sus propias abuelas. Por primera vez en años fui valorada, no como una madre, no como una ayudante, no como una cartera, sino como yo. Una tarde abrí un nuevo diario. Las páginas estaban crujientes, sin tocar. Escribí en la primera línea con tinta negra y gruesa. No soy una carga, no soy invisible, no soy desechable. Y debajo de eso, soy una mujer que merece paz. Se convirtió en mi mantra. No le dije a nadie lo que estaba haciendo, no tenía por qué. Porque lentamente me estaba convirtiendo en alguien que no había sido en mucho tiempo. No solo alguien que sobrevivía, sino alguien que prosperaba. Y mientras tanto, el mundo que había dejado atrás estaba empezando a resquebrajarse. No supe de Brian por más de 3 semanas. Ni una palabra, ni mensajes, ni llamadas, ni disculpas de último minuto. El silencio fue extraño al principio, incluso inquietante, pero no doloroso. Solo era tranquilo, como el zumbido en los oídos después de que una alarma de incendio deja de sonar. No te das cuenta de lo fuerte que era hasta que se va. Pero luego, lentamente, las señales de su desmoronamiento comenzaron a aparecer, sutiles, como el humo que se filtra por debajo de una puerta cerrada. El Instagram de Tiffany cambió. Solía publicar fotos de los niños con ropa a juego, arte de la T, nueva decoración de la casa. Todo eran filtros brillantes y sonrisas. De repente había menos fotos. Los subtítulos se acortaron. Las sonrisas desaparecieron. Y luego, nada. Chequé una vez a la semana, solo para ver. Llámalo curiosidad. Llámalo preocupación. Me dije que no era malicia. Solo necesitaba saber qué tan lejos había llegado el eco de mi ausencia. Una tarde, mientras miraba la aplicación del vecindario, vi un anuncio. Sofá seccional poco usado. Es necesario venir a recogerlo. Urgente. Era su sofá. Reconocí los cojines. Una semana después, bolsos de marca en venta. DM para más detalles. Luego vino el coche. La camioneta de Tiffany, la que no dejaba que nadie más condujera,
Ya no estaba en la entrada en el fondo de una foto que alguien más había publicado. En su lugar, un viejo sedán abollado. Su imagen se estaba desvaneciendo. El brillo se había ido. La siguiente vez que fui al centro, vi a Brian en el supermercado, solo. Él no me vio, o tal vez fingió que no lo hizo. Llevaba la misma sudadera a la que le había cosido un parche 3 inviernos atrás. Su carrito tenía cereal genérico, pizza congelada, toallitas para bebé. Nada de bistecs, nada de vino, nada orgánico. Se veía cansado, pálido, vacío. Lo observé desde detrás de una exhibición de sopas enlatadas, y por un frágil segundo, algo en mí quiso caminar hacia él, saludarlo, preguntarle cómo estaban los niños, ofrecerle ayuda. Pero luego recordé la voz de Tiffany, nítida y cortante. No contribuyes lo suficiente como para dar sugerencias, así que lo dejé pasar. Esa noche me cociné una comida de verdad, no congelada, no de microondas. Encendí una vela, me serví una copa de vino, puse la mesa con los platos buenos, solo para mí. La casa estaba cálida, segura, pacífica. Y entonces, en la víspera de Navidad, llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. Me asomé por la ventana. No había coche en la entrada. Había una caja de entrega en mi porche. Grande, envuelta en papel de estraza. Adentro había 2 paquetes más pequeños, uno dirigido a abuela, el otro a Mimi, el apodo que Liam había empezado a usar para mí cuando aún estaba aprendiendo a hablar. Se me cortó la respiración. Adentro estaban los mismos iPads que les había enviado semanas atrás, envueltos de nuevo con cuidado, pero ahora estaban decorados. Calcomanías, purpurina, uno de ellos tenía una nota escrita con letra grande e infantil. Te extrañamos. ¡Feliz Navidad! Vuelve pronto. Me senté en el piso y lloré. No por Brian, no por Tiffany, por los niños, por lo que estaban atrapados, por lo que no entendían. Quería correr hacia ellos, abrazarlos, decirles que nada de esto era su culpa. Pero en lugar de eso, caminé hacia el closet del pasillo, saqué 2 chamarras nuevas que había comprado en rebajas y nunca les mandé, y comencé a empacar otra caja. La llené de amor disfrazado de cosas esenciales: guantes, libros, calcetines calientes, juguetes pequeños. Y otra nota: el amor de una abuela no necesita permiso, siempre es suyo. La dejé en la oficina de correos a la mañana siguiente, sin dirección de remitente, sin expectativas, solo amor con límites, porque tenían que aprender, no iba a desaparecer. Pero tampoco sería su cimiento, tendrían que reconstruirlo ellos mismos. La Navidad llegó y se fue de una manera que no había experimentado en años. Tranquila, aún mía. Decoré el árbol sola. Colgué el adorno favorito de Harold cerca de la cima y encendí una sola vela junto a su foto en la chimenea. No cociné un festín. Solo horneé el pan de canela de mi madre, el que ella solía hacer en las mañanas nevadas, y dejé que el olor llenara la casa. No hubo gritos, ni caos, ni prisas por impresionar a invitados a los que no les importaba. Solo hubo paz. Pero incluso la paz tiene sus sombras. Extrañé a los niños. Extrañé el sonido de sus risas rebotando en las paredes, la forma en que Jake se acurrucaba a mi lado en el sofá como un gato, la forma en que Liam intentaba decir palabras demasiado grandes para su boca. Me pregunté qué tipo de Navidad estaban teniendo.
La respuesta llegó unos días después, envuelta en el silencio de Instagram y un mensaje de texto de Brian. Ni espero que hayas tenido unas buenas fiestas, mamá. No. Te extrañamos. No. Los niños preguntaron por ti. Solo esa fría frase. Pero yo ya sabía qué tipo de fiestas habían tenido. Se podía ver en las ausencias. Sin fotos de Navidad, sin pijamas a juego, sin árbol decorado. Y entonces lo vi. Una publicación en un clasificado local al día siguiente de Navidad. ETA. Urgente. Se busca niñerio flexible. Se requiere confiabilidad. Verificación de antecedentes. Quien publicó el anuncio era Tiffany. Mi corazón se encogió y se hinchó al mismo tiempo. Necesitaban ayuda. Ya no una limosna. Necesitaban apoyo, estructura, estabilidad. Cosas que yo una vez había provisto como si fuera un reloj, como si fuera respirar sin que nadie me diera las gracias por ello. Pude haber llamado, pude haberlos contactado, pero no lo hice. En cambio, hice algo más. Les envié otro paquete a los niños. Cuidadosamente pensado. Adentro, abrigos de invierno cálidos, bufandas hechas a mano, libros nuevos y pequeños juguetes de madera. Pero también algo extra. 2 fotos enmarcadas. Una de mí con Jake, otra con Liam, tomadas la última vez que hicimos galletas juntos. Las sonrisas eran reales en esas fotos. La alegría era completa. Y luego un último sobre dirigido a Brian y Tiffany. Adentro una tarjeta. En el frente una pintura de un árbol perdiendo sus hojas. Adentro, escrito a mano con pluma, el amor no es solo. El respeto no es opcional. Y la ayuda no es para siempre. Sin firma, sin amenazas. Solo la verdad. Pasaron los días, luego una semana. Luego una tarde sonó mi timbre. Abrí y encontré una caja en mi porche, sin etiqueta de remitente. Adentro, envueltos en papel de estraza y cinta adhesiva, estaban los 2 marcos de fotos que había enviado. Pero los abrigos y los libros se habían ido. Y en la parte de atrás de la tarjeta que había enviado, se había agregado una nueva línea con la letra de Brian. Entendemos, lo resolveremos. Me quedé allí por un largo rato, sosteniendo la tarjeta. El corazón me latía con fuerza. Estaba empezando a entender. No por completo, aún no, pero las grietas se estaban convirtiendo en un reflejo. El siguiente paso sería doloroso para él, para ella, para los niños, pero yo no interferiría. A veces, el amor significa dar un paso atrás lo suficiente para que caigan y finalmente aprendan a pararse. La llamada llegó un martes por la noche. Estaba doblando la ropa, la clase de tarea rutinaria que llena el silencio sin llamar la atención. Mi teléfono vibró sobre la barra de la cocina. Casi no contesto, pero algo dentro de mí me dijo que lo hiciera. La voz de Brian era como si no hubiera dormido. «Mamá», dijo, «por favor, necesito verte». No había amargura en su tono, ni sentimiento de culpa, solo algo que no había escuchado en años. Honestidad. No dije que sí, no dije que no. Solo le dije que estaría en casa al día siguiente si quería pasar. A las 5 de la tarde escuché el sonido de las llantas sobre la grava de mi entrada. Me asomé por la ventana y vi su coche, no la vieja camioneta, sino un sedán compacto que parecía prestado o comprado a bajo precio.
Subió los escalones lentamente como si su cuerpo pesara más que antes. Cuando abrí la puerta, apenas lo reconocí. Había perdido peso. Sus ojos estaban hundidos, sus mejillas pálidas. El andar seguro que siempre había tenido, el que adoptó en algún momento después de casarse con Tiffany, se había ido. En su lugar había algo crudo, despojado. ¿Puedo pasar?, preguntó. Dudé por un segundo, luego me hice a un lado. Se sentó en el borde del sofá como si pudiera rechazarlo. Juntó las manos sobre su regazo, retorciéndolas. Metí la pata, dijo. No tienes que decirlo, ya lo sé. Me quedé en silencio. Miró a mi alrededor como si viera mi casa por primera vez. El sillón desgastado, la pila de libros en la mesa de centro, la vela que aún ardía en la chimenea. No me di cuenta de lo pacífico que era aquí, dijo en voz baja. Aún así, no hablé. Y luego se quebró. Estoy en problemas, mamá, susurró. Creo que soy adicto a las apuestas en línea. Intenté parar, te lo juro. Pero cada vez que me sentía abrumado, agarraba el teléfono. Y Tiffany, ella no entiende. Solo quiere que el dinero regrese. De eso es de lo único que habla. Hizo una pausa, ahogado por sus palabras. Lo arruiné todo. La casa está atrasada en los pagos de la hipoteca. Los niños preguntan por qué no hay calefacción algunas noches. Tiffany está hablando de regresar a casa de su madre. No sé qué hacer. Y luego vino la pregunta que había estado temiendo, la que sabía que vendría. ¿Puedes ayudarnos? Solo por esta vez. Solo necesitamos un pequeño empujón. Te juro que te lo devolveré. Lo miré. Lo miré de verdad. Este era mi hijo, mi bebé, el niño que una vez arrullé a través de la fiebre y el miedo. Ahora, ahogándose en elecciones que yo no podía tomar por él. Y aún así, me puse de pie lentamente. Caminé hacia la puerta principal. La abrí y dije suave pero firmemente: hoy no. Él se quedó inmóvil, parpadeando. No estoy diciendo que nunca, dije, pero no hoy. No hasta que entiendas lo que me costó sentarme en esta habitación sola, mientras dejabas que alguien más me humillara en la tuya. Él intentó hablar, pero levanté una mano. Yo te amé en cada etapa de tu vida. Me sacrifiqué sin que me lo pidieras. Di hasta que desaparecí y tú lo viste. Lo dejaste pasar. Así que ahora tendrás que vivir en el silencio que creaste. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Lo siento, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo le creí. Pero no era suficiente. Se fue 10 minutos después. No azotó la puerta, no pisoteó. Solo caminó hacia el coche como un hombre que está aprendiendo a cargar el peso de sus propios errores. Esa noche lloré, pero no por él. Lloré por la madre que solía ser, la que pensaba que el amor significaba un perdón sin fin. Esa mujer se había ido y en su lugar había alguien nueva, alguien lista para establecer los términos. Pasaron 3 semanas, ni llamadas ni mensajes, solo silencio. Pero esta vez no se sintió como un castigo, se sintió como espacio. Un momento de calma entre tormentas, un espacio para que él se sentara consigo mismo y para que yo decidiera lo que necesitaba. Luego, una mañana, justo cuando estaba a punto de ir a la oficina de correos, tocaron a la puerta. Abrí y allí estaba él, Brian, con el cabello más largo, la barba descuidada, pero sus ojos eran diferentes. No estaban desesperados, no eran manipuladores, solo estaban cansados, honestos.
¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Se sentó en el sofá de nuevo, pero no como un extraño. Esta vez como un hombre que pide el piso debajo de él. Reuniones, dijo. Jugadores anónimos. Cada martes y sábado. No dije nada, solo escuché. Vendí la camioneta, cancelé las tarjetas de crédito, conseguí un trabajo haciendo entregas por la noche. No es mucho, pero es algo. Estoy tratando, mamá, de verdad que lo estoy. Esperé. Sabía que había más. Tengo miedo, dijo. Llevamos 2 meses atrasados en la hipoteca. Tiffany está enojada todo el tiempo. Los niños escuchan todo. No quiero perderlos. Me miró con el alma al desnudo. Necesito ayuda, pero esta vez no solo pido dinero. Necesito estructura. Necesito que me enseñes a ser responsable, a dejar de depender de todos los demás. Tragué con fuerza. Este era el momento, la encrucijada. Me levanté, fui a la cocina y regresé con una carpeta. Adentro había un acuerdo de pago, un plan de presupuesto, una lista impresa de clínicas de rehabilitación y una lista de verificación de separación. Lo abrió lentamente. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué es esto? Mis términos, dije. Pagaré la cantidad atrasada de la hipoteca, solo lo suficiente para evitar que les quiten la casa. Una sola vez, eso es todo. De aquí en adelante, tú tienes el control de tu dinero. Te ayudaré a guiarte si te presentas, pero si faltas a una sesión de terapia, a una reunión de grupo, si encuentro un solo cargo en tu cuenta de un sitio de apuestas, yo... Él me interrumpió. No lo haré. No parpadeé. Si quieres esta ayuda, le dije, también separas tus finanzas de las de Tiffany por completo. No más cuentas conjuntas, no más tarjetas compartidas. Tú te encargas de tu parte, ella se encarga de la suya. Él dudó. Eso no le va a gustar, murmuró. Esa es tu decisión, dije. Pero si te quedas enredado en su caos, yo me voy. Sus ojos se desviaron de nuevo a la carpeta. El acuerdo, la lista de verificación. Sus manos temblaron y luego asintió. De acuerdo. Y así vi algo cambiar. No perdón, no una solución, sino responsabilidad. Nos dimos la mano. Firmó los papeles. Establecimos revisiones semanales. Mis reglas, mi tiempo. Y luego se puso de pie para irse. En la puerta se volteó hacia mí. Nunca me di cuenta de cuánto me apoyaba en ti hasta que te alejaste. Sonreí débilmente. Esa es la cosa con el apoyo, dije. ¿Funciona? Hasta que la persona que te sostiene finalmente se hace a un lado. Se fue en silencio. Cerré la puerta con seguro detrás de él y por primera vez en años sentí que había ganado algo. No salvando a alguien más, sino salvándome a mí misma. Solo quedaba un capítulo, y aún les quedaba una lección final por aprender. Las semanas que siguieron fueron más tranquilas de lo que esperaba. Aún no pacíficas, pero más tranquilas. El aire seguía espeso con tensión, pero había una sensación de anticipación, la clase de sentimiento que tienes justo antes de que una tormenta estalle. Puedes sentir la presión, el peso de algo grande a punto de cambiar. Brian cumplió su palabra en su mayor parte. Se presentó a las reuniones, se apegó a su plan de presupuesto. Lenta y minuciosamente, comenzó a desenredarse del desastre que había creado. Pero no era perfecto. Nada lo es. Pude ver la tensión en sus ojos, la forma en que sus manos aún temblaban cuando revisaba su cuenta bancaria. Quería volver a confiar, pero la confianza era una moneda que había gastado y no regresaba fácilmente. Tiffany, por otro lado, ya no era la misma mujer. Todavía publicaba sus fotos perfectas en redes sociales, pero las grietas estaban allí. Pude verlo en sus ojos cuando venía a dejar a los niños.
La tensión entre ellos era palpable, cada pequeña cosa la hacía explotar. La forma en que doblaba mal la ropa, la forma en que dejaba sus zapatos en el pasillo. Ella le gritaba y luego se retiraba a su teléfono como si pudiera bloquearlo. Pero el momento más revelador llegó cuando Brian finalmente le dijo sobre su decisión de separar sus finanzas. No lo hizo de una manera dramática como se ve en las películas. No hubo gritos ni peleas, solo una conversación tranquila y cansada en la mesa de la cocina. «Ya no puedo con esto, Tiff», dijo, con la voz gruesa, con algo que no pude distinguir. «No puedo seguir dependiendo de ti para que lo resuelvas todo. Tengo que hacerlo yo mismo, por mí, por los niños». Ella no dijo nada por mucho tiempo. Luego, finalmente, habló en un tono que nunca le había escuchado. No era áspero, ni cruel. Era débil. «Tienes razón», dijo suavemente. «He estado esperando que tú lo arregles todo. Pensé que podríamos seguir así. Pero ya no sé si yo también puedo hacerlo». No se divorciaron en ese momento, pero había algo en la forma en que él la miró, no con resentimiento, sino con aceptación. Había hecho lo que yo le había pedido. Había tomado la decisión de pararse sobre sus propios pies. Y fue difícil, pero estaba sucediendo lentamente. Y yo no le ofrecí mi ayuda. No le ofrecí un hombro, no intervine, los dejé que lo resolvieran. Ni una semana después recibí una llamada de Brian. Era tarde. Acababa de terminar un proyecto para mi pequeño negocio y estaba limpiando la cocina cuando mi teléfono sonó. No era el mensaje que había esperado. No era una petición desesperada. Era solo él. «Mamá, he estado pensando. Quiero mudarme». Hice una pausa, dejando el plato en el fregadero. «¿Estás seguro?» «Sí», dijo, con la voz firme. «Es hora. No puedo seguir viviendo bajo este techo como si fuera solo un invitado. Necesito mi propio lugar. Necesito poder cuidar de mis hijos de la manera correcta. Va a ser difícil, pero puedo hacerlo. Quiero hacerlo». Tomé una respiración profunda. «Tienes razón», dije, con la voz tensa pero tranquila. «Tú puedes hacerlo. Sé que puedes». No le dije lo que estaba pensando, que este era el momento, este era el primer paso real hacia el futuro que había estado esperando. No para mí, no para ellos, sino para él, su futuro, su estabilidad. Terminamos la llamada con una promesa, no el uno al otro, sino a nosotros mismos. Él lo lograría. Unos días después, lo volví a ver. Estaba parado junto a su coche afuera de un pequeño dúplex. Se veía diferente, no solo físicamente, aunque había recuperado peso y se había aseado un poco, pero algo más había cambiado. Había una fuerza tranquila en él. Había hecho lo que yo nunca pensé que podría. No pidió ayuda esta vez. En cambio, me mostró las llaves de su nuevo lugar. No de una manera presumida, no como un hombre que había ganado, sino como un hombre que se lo había ganado. «Mamá», dijo, con la voz firme y clara. «Lo hice. Pagué por este lugar con mi propio dinero. Y pagaré las cuentas. Seré padre, un esposo y un hijo. Lo haré a mi manera. No más excusas». Asentí. «Estoy orgullosa de ti», dije, con la voz quebrada. «No lo habría hecho sin ti», admitió, con la voz gruesa de gratitud. «Pero no solo me diste el dinero. Me diste el espacio para encontrarme a mí mismo de nuevo. Y eso fue suficiente». Lo abracé fuerte. La calidez no vino de la lástima o el arrepentimiento.
Vino de un lugar de entendimiento. Ambos habíamos peleado esta batalla por tanto tiempo, lado a lado, pero nunca realmente juntos. Ahora, ambos estábamos de pie sobre nuestros propios pies. Y me di cuenta en ese momento de que ya no necesitaba salvarlo. Él se había salvado a sí mismo. Lo vi alejarse, el coche desapareciendo por la calle, y sentí algo que no había sentido en años. Libertad. No solo para mí, sino para él, para todos nosotros. Y por primera vez en años me sentí verdaderamente en paz.